Efectivamente, Carolina, es el diputado José Manuel Edwards que está con nosotros aquí en Tele2 Noticias. Gracias por acompañarnos, diputado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Bueno, vamos primero a un tema que sé usted ha estado muy atento y es el desarrollo que ha tenido la realidad que hoy vive en nuestra región, específicamente en hechos de violencia que se siguen registrando y que dejan una sensación de inseguridad que entendemos es la que ha llevado, por ejemplo, al intendente Huanchumilla a ir a reunirse con empresarios luego de la realización de ICARE. Sí, mira, la situación de la Araucanía es una situación muy compleja en muchas materias. Ahora, a mí lo que me preocupa de la actuación del intendente es que veo en su forma de presentar los argumentos como si quienes no entienden la historia o no entienden la problemática como él lo entiende, simplemente no conocen la realidad. Eso es lo que vimos, por ejemplo, en el programa El Informante. Entonces, claro, hay muchas reuniones en las cuales él participa y él organiza, pero la verdad estará escuchando realmente lo que dicen los grupos distintos. Mira, si tú le preguntas por la historia de Palestina a un judío y a un palestino, te entregan versiones completamente opuestas. Y no porque sean malos o no porque no conozcan la realidad, sino que porque consideran importantes hechos distintos e interpretan la historia de manera distinta. Entonces, lo que yo creo que es importante que hagamos en la región es que tengamos un poco más de humildad y nos escuchemos y entendamos que la realidad depende de lo que uno ha vivido. Y la otra problemática que le veo a la forma que está manejando el conflicto el intendente Huanchumilla es que creo que estamos pasando de una forma de entender el conflicto demasiado centrada en la seguridad y ahora está demasiado centrada en las tierras. Para cada persona el conflicto es distinto, cada grupo representa distintas necesidades, entonces tenemos que juntarnos, dialogar y de esa manera podemos entendernos. Y cuando el intendente hace reuniones es importante que siempre tenga una humildad suficiente para entender que lo que le dice, en este caso el grupo empresario, el grupo de parceleros, la comunidad, la persona X, el camionero, es una realidad que hay que considerarla para construir caminos de paz. Diputado, el intendente Huanchumilla ha señalado que aquí para volver a tener paz social en la Araucanía se necesitan recursos, incluso cifrado, algo que pediría como presupuesto para la Araucanía. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se reduce esto a dinero? No, a ver. Bueno, hay que separarlo para darle justicia al intendente. El intendente estaba planteando que se necesitan más recursos y en eso tiene todo mi apoyo, 100%. Es más, creo que él tiene razón en plantear lo que es otro nivel de recursos. No es que tengamos 75.000 millones en el FNDR y 44.000 para comprar tierra y necesitemos un 8% más. No, esto es un entendimiento completamente distinto y en eso yo no me pierdo ni un solo minuto. Pero lo que es más importante, como esto no es un problema de recursos, es un problema político que tiene muchas aristas, muchas formas de ver la realidad, es que nosotros seamos capaces de dialogar, pero no dialogar desde el entendimiento, como yo veo que lo hace el intendente, de decir, la realidad de la historia es esta y por lo tanto lo que hay que hacer es esto. Y yo impongo una visión. Eso no funciona. Bueno, usted señala que está imponiendo precisamente esta visión el intendente Huanchumilla, pero él es un funcionario de gobierno, es un funcionario de confianza de la Presidenta de la República. ¿Cuánto eco está teniendo su modo de ver esto en el gobierno? ¿Tiene el respaldo de la Presidenta en esa visión? Lo que pasa es que ese no es el punto a analizar, Sergio, porque la visión que pueda tener un sector político, por ejemplo, en este caso la izquierda o centroizquierda, es tan valiosa como la posición que pueda tener la centro-derecha la derecha. Es una posición más. Así como la posición que tiene la comunidad que su problema es la falta de agua o la comunidad que su problema es el tema de tierras, son visiones que tienen que complementarse. Entonces, lo importante acá es que no se entienda por parte del intendente y del gobierno que acá hay que imponer una visión, imponer una historia. Para terminar, la historia según un parcelero que le han quemado la casa, que lo han atacado 200 veces, no es la misma que la historia de un mapuche que le quitaron sus tierras y que vivió los horrores más grandes de sus antepasados. Son historias distintas que hay que considerarlas y condensarlas. Esa es la clave. Pero usted podrá convenir conmigo, diputado, que si es acogida esta tesis, que a su modo de ver puede ser sesgada, la visión del intendente, por parte del gobierno, eso va a ser lo que va a determinar cuáles son las decisiones que se tomen hoy por el gobierno de turno como políticas de Estado. Sí, pero eso no es tan así, Sergio, porque para empezar yo me acuerdo que antes de que nosotros hiciéramos la interpelación al ministro Peñailillo, el intendente solamente se juntaba con las comunidades más violentas y los violentistas. Y no tuvo reuniones con las víctimas, no tuvo reuniones con los empresarios, no tuvo reuniones con los distintos gremios, no tuvo reuniones con los distintos actores sociales. Y hoy día sí lo está teniendo. Entonces, dentro de lo que está haciendo, incluso yo veo un cambio que considero positivo. Pero lo más importante es que
entendamos las autoridades y los políticos es que nosotros no tenemos la verdad revelada. Nosotros no tenemos la solución de este conflicto. Nadie la tiene, porque nunca en la historia, en ninguna parte del mundo, se ha resuelto un conflicto como este, porque este es un conflicto único. Y por lo tanto, para resolverlo, tenemos que sentarnos y entender que no tenemos la verdad revelada. Eso es lo que me preocupa, ese mesianismo que de repente tienen algunas personas de decirte, esto es lo que hay que hacer. No, lo que hay que hacer es lo que determinemos en conjunto. Esa es la forma de los caminos de paz. Y eso es la propuesta que yo le tengo al intendente. Bien, lo quiero llevar a otro tema, diputado, que tiene que ver con el ámbito de salud. Han habido buenas y noticias un poco más complejas. La primera de ellas, la polémica que se ha generado por la decisión del Ministerio y luego la toma de razón de este decreto de paralización de las obras de la construcción del hospital de Petrufquén. Mira, es absolutamente inentendible, Sergio. Inentendible, injustificable y no razonable. Hoy día estuve con los trabajadores, a quienes les mando mucho cariño. El hospital de Petrufquén ya está parado. Si el hospital ya se empieza a ver, ya hay un avance por lo menos, no sé, 40 o 50%. Y lo cortaron. ¿Por qué? Porque la empresa está atrasada. Está bien, está atrasada. Va a terminar en enero o febrero. Pero resulta que hoy día la cortamos. Y solamente para relicitar necesitamos 8 meses. Dejamos a 530 trabajadores sin empleo, 330 directos y 200 indirectos. Y dejamos a una comunidad por mucho tiempo sin hospital. Y además yo hago una pregunta, Sergio. ¿Qué pasa si la empresa judicializa la materia por las napas subterráneas que encontraron y que no estaban en los planos? Vamos a estar 4 o 5 años. En 4 o 5 años, ¿qué va a pasar con lo que hay construido? La lluvia la va a derroer y probablemente va a haber saqueo y van a sacar hasta los últimos alfileres que hayan. Entonces, la verdad es que el remedio que están aplicando es mucho peor que la enfermedad. Y es por eso que los trabajadores no quieren que se haga lo que se está haciendo, la comunidad no quiere, y yo francamente no entiendo por qué persiste el Ministerio de Salud en hacer una decisión como cerrar el hospital de Petrufquén, la construcción del hospital de Petrufquén, que no hace sentido en ninguna parte, y deben explicarlo. Bueno, se ha dicho que la empresa se habría comprometido a no judicializar y hacer una entrega ordenada de lo que tienen hasta ahora. ¿Qué información tienen al respecto? A ver, mire, la empresa es una organización con fines de lucro. Si a la empresa no se le da un término de contrato como ellos quieren, ¿qué es lo que va a hacer? Si esto no es caridad, la empresa tiene un contrato y tiene que seguirlo. Usted unilateralmente, el Ministerio de Salud, terminó el contrato y la empresa va a hacer, ¿sabe qué? Lo que le convenga. Ahora, si hay un trato directo con la empresa para que termine, ahora la pregunta que yo le hago, o sea, hacer que la empresa continúe pero con un distinto trato es, ¿para qué nos dimos la vuelta por Contraloría de quitarle el contrato de licitación y hacer un nuevo contrato? No tiene sentido. Y esto de pensar que la empresa se va a ir a la buena, la empresa va a hacer lo que le convenga, si así son las empresas. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido y la información que nos han entregado es información completamente sin sentido. Si esto no tiene sentido, ¿cuál cree usted que es la motivación que ha tenido la autoridad de salud, la ministra o el director del Servicio de Salud? Bueno, que ellos lo expliquen. Porque a mí si me van a decir que porque la empresa estaba 7 meses atrasada, voy a relicitar, que me demoro 8 meses en la pura relicitación, si es que una empresa se atreve a construir sobre lo ya construido, porque imagínense una nueva empresa va a decir, a ver, ¿cómo sé yo que el cemento que le pusieron es el que dicen, o que tiene la cantidad de fierro, esta muralla que dicen, tendría que entrar a picar? Entonces las empresas no se van a atrever, pero si se atrevieran, ya tenemos 8 meses, o sea, ya se atrasan más. Y esto sí que no se judicializa. Y si se va a judicializar, se termina en 5 años. Entonces, la verdad es que es el señor Moya y la ministra Molina y el gobierno los que tienen que explicar la embarrada que dejaron en Petrufquén. Bueno, en Petrufquén nos vamos a otro sector, más hacia la costa de la Araucanía. Allí parece que hubo mejores noticias, diputado. Hubo 3 licitaciones, entiendo que habían fallado, ¿no? Sí, a ver, el hospital de Carahue. También, mira, ahí hay cosas, hay buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que el gobierno va a perseverar en la construcción del hospital de Carahue. Ahora, nos atrasamos 1 año adicional. Esta es una licitación que venía atrasada del gobierno anterior por problemas en la licitación, se atrasó, y llegó el gobierno y lo va a hacer en 1 año más. Empieza la construcción. La mala noticia es que hoy día le cambiaron el nombre al hospital y lo designan de baja complejidad. Resulta que el ministro anterior, el ministro Mañalich, lo definió de mediana complejidad. En los papeles decía baja complejidad, entonces lo que hicieron es baja complejidad y le agregaron un pabellón, le agregaron un laboratorio completo, le agregaron horas de las 4 especialidades básicas, 22 horas de las 3 más 11 horas del cirujano, y también se le pusieron box de atención intercultural, y resulta que no hay claridad de que el gobierno va a mantener esa especificación.
lo que ha dicho es baja complejidad. Entonces, la buena noticia es que van a seguir construyendo. La mala noticia es que está atrasado. Y segundo, que no hay claridad porque no han especificado si las especificaciones que van más allá de la baja complejidad se van a mantener. Eso yo emplazo al Ministerio de Salud a que clarifique qué hospital se va a construir en Carahue, por qué le cambiaron el nombre y por qué lo denominan de baja complejidad. Y que es un interés que han tenido durante muchos años los habitantes de Carahue, ¿no? Por supuesto. La complejidad que tenga el hospital. Diputado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Tele 2. Muchas gracias, Sergio, y me despido un cariñoso de todos nuestros televidentes.